¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al aula virtual de Uninnova. En esta ocasión vamos a resolver el curso de razonamiento matemático, quinto de secundaria, el tema de juegos de ingenio. Bien, tenemos 4 problemas aquí propuestos. Vamos a empezar con el problema 1. Nos dice, en el siguiente cuadro mágico, calcular A más B. Nos están dando aquí esta figura. Y tú sabes bien lo que es un cuadro mágico, ¿sí o no? Es un cuadrado en donde la suma de elementos de las filas, columnas y diagonales siempre es la misma, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer aquí sería rellenar el cuadro nada más, ¿sí o no? Digamos que aquí le ponemos una letra C en este casillero y acá le ponemos una letra D, ¿sí? Ok. Fíjate en esta columna y esta fila. La suma tiene que ser la misma, ¿sí o no? A ver, la suma en esta columna sería A más 32 más 50, que sería más 82. Eso es igual a A menos 4 más C, ¿sí o no? O sea, A más C menos 4, ¿sí? Se va A y se va A. Tendríamos 82 es igual a C menos 4. Entonces el valor de C sería 86, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, este casillero de aquí es 86. Ahora fíjate en esta diagonal y la fila de acá. Mira, tenemos que 50 más D más C es igual a... esta diagonal y esta columna de acá. Mira, en la diagonal, ¿cuánto suman los elementos de la diagonal? Tenemos 50 más D más 86, que sería D más 136, ¿sí o no? Eso es igual a menos 4 más D y más B, ¿sí? Muy bien. Fíjate, se va D aquí, se va D acá. Tenemos 136 igual a B menos 4. Ok, el valor de B entonces sería 140, ¿sí o no? ¿Sí? Exacto. Y ya tenemos el valor de B, solo falta hallar el valor de A. Pero ahora checa esta fila, esta columna y la fila de acá abajo. La suma también tiene que ser la misma, ¿sí o no? En esta columna los elementos suman 82 más A. Y eso es igual a 50 más B más 14, que sería 50 más 140 más 14, ¿sí? Entonces acá tendríamos 190 más 14 sería 204. O sea, 82 más A sería igual a 204. Entonces el valor de A sería 204 menos 82 sería 122, ¿sí? Ahí está. Tienes el valor de A y el valor de B. Por lo tanto, lo vamos a poner por aquí. A más B sería 140 más 122. Y eso nos da 262. Esta sería tu respuesta en la pregunta 1. ¿Bien? Ok. Ahora, la pregunta 3 nos dice, acá lo tenemos. Andrea escribe los números del 2 al 9, como lo vemos aquí, en los casilleros de la figura que tenemos acá. De tal manera que cada 3 números de cada línea recta sumen lo mismo. O sea, esta línea, la de acá y la de acá tienen que ser la misma suma. Bien. Y nos dice de como respuesta la suma mínima. Bien. Si queremos que la suma sea mínima, primero tenemos que fijarnos en los extremos, por así decirlo. Cuando tengas este tipo de figuras, siempre recuerda que en los extremos tienen que ir los números mayores. Sean la cantidad de extremos que tengas. En este caso tenemos 1, 2, 3 y 4. O sea, los 4 mayores. Y los 4 mayores son estos de aquí, ¿sí o no? A ver, los vamos a distribuir. Tendríamos 6, 7, 8 y 9. Bien. Y ahora estos 4 números que sobran hay que distribuirlos aquí. ¿De qué manera? Fíjate. Le vamos a poner una variable X, Y, Z y W. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice el problema? Que la suma de
de cada 3 casilleros en línea recta tienen que ser la misma, ¿sí o no? Ahora fíjate en esta columna de acá y en esta fila de aquí. O sea, fíjate, 6 más x más z, vamos a ponerlo acá. 6 más x más z tiene que ser igual a la suma de esta fila, que es 9 más z más w. Se va un z y se va un z. El w lo pasamos a restar, tendríamos x menos w sería igual a 9 menos 6, que es 3. Ah, fíjate, ¿qué quiere decir? Que la diferencia de x y w tienen que ser 3, ¿sí o no? Pero si estos números de aquí representan alguno de estos números, de estos 4 números que sobran, entonces fíjate los números de aquí y dime qué combinación de ellos dos nos da diferencia 3. El 5 y el 2, ¿sí o no? No hay otro, ¿sí? Ok, entonces el valor de x sería 5 y el valor de w tiene que ser 2. Ok, vamos a ponerlo aquí. Esto tiene que ser 5 y acá 2. Ahora, fíjate la fila de aquí y la columna de acá. Tenemos 9 más z más w, que hemos dicho que es 2, es igual a... la fila de acá, perdón. Estas dos filas es igual a x, que vale 5, más y más 7, ¿sí o no? ¿Sí? Ok. Entonces aquí tendríamos 9 más 2 es 11, más z es igual a 5 más 7, 12, más y. Pasamos a restar, tendríamos z menos y es igual a 12 menos 11, que es 1. ¿Qué tenemos ahí? Que la diferencia de z menos y tiene que ser 1. Significa que estos dos números tienen que ser consecutivos. ¿Y cuál es la única posibilidad que queda? 4 y 3, ¿sí? Entonces el z vale 4 y tu y vale 3. Lo vamos a poner acá. El z vale 4, y vale 3. Entonces fíjate, ya hemos rellenado toda la figura, ¿sí o no? Pero ¿qué nos pide el problema? Calcular la suma mínima. Entonces coges cualquier elemento de tu figura. Fíjate, uno es 9 más z más w, que sería 9 más 4 más 2. ¿Y eso cuánto nos da? Eso nos da 15. Esa sería la suma común en esta figura, ¿sí? Bien, ahora el problema 5 nos dice: distribuye en los círculos de los números del 1 al 9, como podemos ver, con la condición que la suma de cada lado sea 20, nos dice. Y nos piden calcular el valor de a más b más c. Bien. En el problema nos dice que cada lado tiene que sumar 20, ¿sí o no? Le vamos a poner esto acá, 20. Y aquí también tiene que ser 20. Acá en estos círculos les vamos a poner letras X, Y, W, Z, M y N. Y ahí pues vemos que son 9 variables, ¿sí o no? Pero no va a ser necesario hallar los valores de aquí. Y se van a dar cuenta por qué. Fíjate, en un lado, este lado, la suma tiene que ser 20, ¿sí o no? O sea, tenemos A más B más X más Y es igual a 20, ¿sí o no? En este lado de aquí tenemos A más C más W más Z es igual a 20. Y el último lado es B más C más M más N es igual a 20. ¿Sí? Tenemos esas tres ecuaciones. Sumamos todo. Si sumamos esto, fíjate, A más B más A más C más B más C. Tendríamos dos veces A más B más C, ¿sí o no? Más esto de acá, que sería X más Y más W más Z más M y más N. Esto dice que es igual a 20 más 20 más 20 sería 60. ¿Sí? Muy bien. Pero ahora fíjate, ¿cuál es el total de números que tenemos acá? Son A, B, C y estos 6 números, ¿sí o no? Y cada uno corresponde a las cifras de acá.
¿Sí? ¿Qué significa? Que la suma de todos estos valores que tenemos aquí es la suma de todos estos, ¿sí o no? O sea, sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 sería igual a A más B más C más estos 6 numeritos de acá. ¿Sí? Pero fíjate, aquí solo tenemos estos 6 números. O sea, este valor de acá, ¿qué sería? Sería la suma de todos menos la suma de A más B más C, ¿sí o no? Y la suma de todos estos es, como son consecutivos, a ver, los sumamos. Son números consecutivos y tú sabes bien la fórmula para ese tipo de serie, ¿sí o no? N por N más 1 sobre 2. En este caso tu N vale 9. O sea, es 9 por 10 sobre 2, 45. Esa es la suma de todos estos. Pero estos 6 numeritos, sería la suma de estos 6 de acá, sería la suma de todos estos menos la suma de A más B, ¿sí o no? O sea, esto sería 2 veces A más B más C más, esto es la suma total que es 45 menos, la suma de A más B más C. ¿Sí? Eso es 60. O sea, tenemos 45 más 2 veces la suma menos la suma es la suma A más B más C. Y esto es igual a 60. Por lo tanto, el valor de A más B más C, ¿cuánto sería? Sería 60 menos 45, 15. Esa es la respuesta en la pregunta 5. Ahora la pregunta 10 nos dice, a ver, ¿qué nos dice la pregunta 10? En el siguiente cuadrado mágico, tenemos un cuadrado mágico como en el primer caso, en el primer problema, un cuadrado mágico de 5 por 5. Y se desean colocar los números del 1 al 25, algunos de los cuales ya han sido colocados, como podemos ver, ¿sí o no? Aquí hay letras que representan los números que faltan. Y se reemplazar las letras por los números que faltan y calcular el valor de A más E más H. Bien. A lo tenemos por acá, fíjate. Acá está A, el E está por aquí y el H es de acá. Hay que calcular esos 3 valores y calcular su suma. Bien, como es un cuadrado mágico, tú ya sabes cuál es la definición de un cuadrado mágico, ¿sí o no? Fíjate en esta columna de acá, esta columna, y en la fila de acá. Tenemos que la suma de esta fila es igual, la suma de esta columna es igual a la suma de esta fila, ¿sí o no? O sea, tenemos 21 más 7 más E más 4 y más 15, que sería, a ver, 28 más 4, 32, 15, 47. 47 más E es igual a la suma de esta fila, ¿sí o no? O sea, F más 2 más 25 más E más 11, que sería F más E más, a ver, acá tenemos 27 y más 11, 38. Se va un E y se va un E acá, ¿sí o no? Tendríamos entonces que el valor de F es 47 menos 38, 9. Ahí está. Este es el valor de F, lo vamos a reemplazar aquí. Es 9. Bien. A ver, ¿qué más podemos hacer? Ahora vamos a bajar esto de aquí. Fíjate en esta columna y la fila de acá. Esta columna y la fila de ahí. La suma tiene que ser la misma. A ver, tenemos B más 23 más 9 más 20 y más 1, que sería, a ver, sería 30 más 23, 53. Y eso es igual a la suma de la fila que hemos marcado, que es B más A más 10 más 21 más 19, que sería 50. ¿Sí? Se va un B acá y acá se va un B. Tendríamos A más 50 es igual a 53. De frente el valor de A es 3. ¿Sí? Vamos a reemplazarlo entonces. Aquí tenemos el valor A, que vale 3. A ver. Ahora, la columna, fíjate, vamos a bajar. Esta fila de acá y la columna de aquí. ¿Sí? Mira, mira.
La fila de acá y la columna de acá. La fila de aquí, ¿cuánto suma? Sería 1 más 24 más 17 más 15. O sea, tendríamos 25 más 17 es 42. Y más 15, 57. O sea, tenemos 57 más i es igual a la suma de la columna de ahí, que sería i más 22 más 11 más 19 es 33 más 19, 52. Y más c, claro. ¿Sí? Se va i acá y se va i. Tendríamos 52 más c es igual a 57. El valor de c sale 5, ¿sí o no? Bien, vamos a reemplazarlo por aquí. El valor de c nos dice que es 5. Ok. Ahora, fíjate en esta columna de acá. La columna de aquí y la fila de acá. La fila de acá, ¿cuánto suma? 23 más d más 14 más 7 y más 5. Acá tendríamos 28 más 5, 33. Y más 23, 56. O sea, 56 más d es igual a la suma de esa columna, que es d más h, más que más 10 más 2 y más 24, ¿sí o no? O sea, sería 24, 26, 36. Se va un d y se va un d. Tendríamos h más 36 es igual a 56 y el valor de h sería 20. Ahí está. Vamos a reemplazarlo aquí para no confundirnos. Tendríamos que este h vale 20. ¿Sí? Muy bien. A ver, pero... no, está mal esto. Disculpen. Acá es 14 más 7 más 5 y más 23 es 21, 26, 39 es acá, ¿sí? 39. A ver. 21 más 5, 26. 49. O sea, h más 36 es igual a 49 y el valor de h sería, a ver, 13. Ese sería el valor de h. Acá lo vamos a poner 13. Bien. Bien. Ahora vamos a... Fíjate en esto. Fíjate en la columna de acá. Perdón, la diagonal de aquí. Y la fila de acá. En la suma de la diagonal tiene que ser igual a la suma de la columna, ¿sí o no? A ver, en la diagonal, ¿cuánto suma? 1 más 13, 14. 14 más 25 es 39. Más 7, 46. Y 46 más 19 es 56 más 9, 65. O sea, tenemos 65 es igual a la suma de la columna de acá, que es 21 más 7, 28 más 4, 32 y más 15, 47 más c. Entonces de aquí el valor de e sería 65 menos 47, que es 18. Y fíjate, ya hemos hallado el valor de a, el valor de e y el valor de h, ¿sí o no? Bueno, ¿qué nos piden? Simplemente la suma. Por lo tanto, ponemos aquí a más h y más c sería el valor de a, que es 3, más h, 13, 16. Y 16 más 18 nos da 34. Esa es la respuesta en la pregunta 10. Y bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Conmigo será hasta